El 1 de abril de 1990, Michel Peyronel, Gustavo Noya, Roque Cassini y Carlos Mirson crearon FM Tango, una emisora que emitía una programación dedicada exclusivamente al tango. Lanzaron la idea, mucha música, tango específicamente, y algo, muy poco, de voces. Las tandas y unos separadores con historias. 24 horas de tango con escritos salidos de la inolvidable pluma de Jorge Weisburd, con la interpretación del conductor del desconcierto, o sea, yo. Mirá, a mediados de 1994, y basados en el éxito de la FM, parte del directorio de FM Tango fundó Solo Tango, un canal de televisión de Argentina dedicado al tango, la milonga y programas de entretenimiento con raíz tanguera. Siempre recordamos la primera grabación para Solo Tango. Estábamos de viaje por Italia, era octubre de 1994, y llamamos a casa un día para ver cómo estaba todo y nos avisaron que Gustavo Noya necesitaba la primera grabación para el canal. Andábamos alpedeando por Italia. Unos jóvenes maravillosos de Pescara nos permitieron grabar en los estudios de su FM mientras sonaba música al aire a cambio de unos CDs de tango. Grabamos en un viejo y querido e inolvidable cassette TDK, cassette de cassette, ¿viste eso? Y bueno, otro día te cuento esa travesía. De ese canal también fui la voz identificatoria. La idea de que podía haber medios exclusivos sin duda nació de la rock and pop, pero el tango pudo más y a lo largo de los años sigue generando medios y plataformas. En 2016 comenzó a emitir de manera online AA, Radio Tango. Su trayecto tiene como base la historia del programa de radio y el portal de tango Fractura Expuesta, con 21 años de recorrido abocados a la difusión de las expresiones contemporáneas de tango. Ya preguntaré por qué se le agrega lo de contemporáneo. Emite desde la ciudad de Buenos Aires. Es un medio de comunicación de pequeña escala, aunque una referencia comunicacional dentro del panorama de artistas y grupos de tango de estos tiempos. Su principal hacedor es Maxi Senkyu, periodista, poeta, músico, que es el responsable de la programación, la dirección artística y la coordinación general. Es quien en los ratos libres barre el estudio, por ejemplo. Es quien creó desde sus inicios el medio Fractura Expuesta, espacio desde el cual se gestó la señal online AA. Maxi, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Quique, estoy un poco barriendo también el estudio. Justo me agarraste barriendo el estudio. Maravilla. Bueno, contame cómo es que está funcionando AA y si es alusión directa a la marca de bandoneones. Bueno, es una referencia, por supuesto, a lo que es el sonido principal del tango, ¿no? Sí, claro. Como un sello que queríamos poner ahí para referenciarlo bien. Sí. Pero la radio funciona, emite, me alegra mucho saber que nombrás a aquellas referencias que también eran una referencia para AA, aunque por aquel momento medio que estábamos creando juntos. Claro. Y la radio funciona, como decías, desde 2016, trabajando con un panorama específico que es algo con lo que nosotros desde Fractura Expuesta, que es este programa de radio base que después le da inicio a AA, sí. Trabaja con un nicho especial que nosotros detectamos allá por principios del los 2000, del principio del siglo XXI. Ajá. Había un fenómeno que estaba transcurriendo que tenía que ver con nuevas voces, claro, nuevas expresiones, sí, nuevas sonoridades, en donde había ahí un caldo de cultivo de que no era aquel quizás tango que habitualmente conocemos, que escuchamos también, por supuesto,
y creíamos que con eso teníamos que darle un cauce, ¿no? Un cauce de difusión, un cauce de expresión también, de visibilidad, ¿no? Era algo muy primigenio lo que estaba Está bien, ahí. pero se me ocurre que era una especie de reacción, no te digo en contra, pero bueno, dejá lo viejo donde está y empecemos con lo nuevo de esto, porque si no siempre vamos a estar lloriqueando tiempos pasados. Había algo de esa intención, Quique, claro, además. Claro. Era una forma también de entregarle vitalidad al tango, ¿no? Eso es, muy bien. Era una propuesta de empezar a pensar que, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Porque tuviste además décadas anteriores en las que el tango un poco, producto de diferentes circunstancias, que podemos discutir o no, había empezado a perder, ¿no? Una conexión, yo diría, con el escucha de música, ¿no? Claro. Había quedado como muy recortado a ciertos espacios, a ciertas formas estilísticas, muy bien. A ciertos sonidos. Entonces también había, yo no sé si una reacción, tal vez una intención de poder decir, bueno, ¿qué está pasando con el tango ahora, no? ¿Qué sucede con el tango? Como te decía, aquello era muy primigenio. De hecho, nos costaba mucho encontrar, por el año 2000, más o menos, principios del 2000, 2002, 2003, nos costaba encontrar grupos que dieran cuenta de ese fenómeno. Claro. Hoy por hoy, 20 años después, bueno, el panorama ha cambiado y realmente tiene una intensidad, una vitalidad, una cantidad de grupos que es muy importante. Se me ocurría recién pensar que así como hay un montón de movimientos históricos a través del tiempo que van sufriendo o gozando, no sé, de una especie de sinusoide, ¿no? El tango tuvo en los 40, en los 50, una especie de trascendencia maravillosa, y después en los 60 decayó mucho. Pero cerca de fin del siglo XX tuvo una recomposición, ¿no? Y empezaron a aparecer, como vos decís, y ahí viene la parte de que se sube la línea de la sinusoide, empezaron a aparecer gente joven haciendo un tango que no tenía mucho que ver con aquel tango del 40, pero que sí conservaba la rítmica y la esencia del tango. Sí. Creo que había una necesidad de empezar a dar una voz propia, ¿no? Claro. Entre, no sé si imitación, porque obviamente a mí cualquiera quisiera cantar como Carlos Gardel o como el polaco Goyeneche, ¿no? Claro. Pero había frente a todo eso, frente a lo que iba transcurriendo también, pienso en el contexto social, cultural de la Argentina, me parece, de eso no se puede desligar el arte, creo, pero había una necesidad de una expresión propia, ¿no? De poder contar, de encontrar un lenguaje muy bien. De aquellas generaciones que tal vez no nacieron con el tango, pero que fueron criados con una sonoridad del tango. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de AA, en el caso de Fractura Expuesta, no fuimos criados bajo el laboratorio, con la conexión directa con aquellos capos, ¿no? Sí, señor. Entonces tomamos algo de ahí. En mi caso, por ejemplo, la conexión con la radio. Yo de pequeño en la radio, cuando mi viejo escuchaba, sonaba tango en la radio. Sí, señor. Como un paisaje natural, ¿no? Sí. Entonces, tal vez tratando de conectar un poco eso, tratando de conectar esa memoria, yo pienso que los músicos criados bajo esa esfera empezaron a ver, bueno, ¿qué hago con todo con esto que tengo acá, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Me sale igual? No me sale igual. Bueno, ¿qué hago? Me parece que ese es un gesto muy genuino de una generación que a partir del 2000 empieza a construir una sonoridad para el tango, empieza a construir una obra para el tango. Vos es que vos usás la palabra sonoridad. Sí, es cierto, la estoy repitiendo porque... No, pero está bien, porque yo me afirmo un poco allí y digo, han aparecido letristas como aquellos letristas del pasado, porque en materia musical he escuchado cosas hasta superiores en esta última onda tanguera, pero está todo más volcado hacia lo instrumental. Tengo la sensación, y esto puede ser una pelotudez mía, ¿no?, de que hay cierta pobreza en los letristas, porque no sé si apareció algún cadícamo. Me cuesta
pensarlo en esos términos, porque es como tratar de ir a pensar si efectivamente puede surgir, no sé, un Eliot, un Baudelaire. Sí, está bien, boludo, sí, yo soy un boludo, ya está. No, pero ¿sabes por qué? Porque se me van ocurriendo cosas y las voy tirando, pero tenés razón, ese planteo que haces es bueno. Lo que pasa que, como yo no escucho mucho tango contemporáneo, tampoco puedo indagar demasiado en los letristas, ¿no? Sí, pero sin duda hay una letrística interesante que aparece. Ajá. A mí, confieso que también tiendo a entrar en esa dicotomía, ¿no? Porque también, inevitablemente, es algo natural, ¿no? Uno tiende a ir hacia atrás, tiende a pensar en una genealogía de la poética tanguera y decir, bueno, mirá el caudal que había ahí, mirá la potencia expresiva que había ahí. Claro. Pero, sin embargo, hoy la encontrás. Tal vez, que es algo que a mí me parece también interesante, es que las temáticas son distintas. Y entonces tal vez uno, al tenerlas tan cercanas a esas temáticas que transmite el tango hoy, no logra como conectar tanto, ¿no? Con el pasado uno logra conectar, porque hay una memoria, hay una emocionalidad, pero si vos escuchás, no sé, estoy pensando ahora a La Misteriosa Buenos Aires, al Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo, al Sexteto Fantasma, a Cucuza Castielo con algunas cosas que está haciendo. Muy bien. Te das cuenta que ahí hay una vivencia de tango que es muy parecida a aquellas vivencias que nosotros rememoramos, ¿no? Que hay una poética también fuerte, profunda, conectada, que hay un trabajo sobre las letras. Y tenés muchas vertientes, tenés aquellas que tienen un acercamiento más a la coyuntura, tal vez, otras que tienen una mirada un poco más transversal y amplia. Es decir, es rico el panorama. Está bueno. Recuerdo un punto de inflexión no sé si fue en el 70 y pico, un disco que sacó Chico Novarro, titulado Por fin al tango, con unas letras que no sé si trascendieron o no, pero que eran unas letras de ese tango que arrancaba con ganas de ser nuevo. Efectivamente, ¿no? Bueno, ahí podés citar, este es un buen momento, digamos, para empezar a hacer un trayecto de cómo el tango iba empezando a reconstruirse, por decirlo de alguna manera, ¿no? La década del 70 fue una década interesante porque además aparece... ahí está Piazzolla, con el cruce con algunos músicos de rock también. Claro. Está la figura del Negro Juárez, que después en los 80 es como un puente generacional. Sí, señor. Creo que el tango siempre tiene como esa forma, viste, en lo que vos decías de esa curva de sube y baja, ¿no? Siempre se le decretan un montón de muertes y a la vez también siempre tiene la capacidad de tener un montón de vida. Es verdad. Es fantasmagórico, digamos. Sí, es fantasmagórico y fantástico a la vez. Muy bien. Maxi, hablame de vos como músico. Bueno, creo que mi acercamiento a la comunicación tiene que ver principalmente por mi historia como músico, ¿no? Sí. En el principio fue música, podría decirte de alguna manera. Sí. Y a partir de allí me empecé a conectar, empecé a trabajar dentro del periodismo, también en los estudios de comunicación y demás. Y bueno, la música siempre estuvo presente, primero como escucha, después como hacedor, como creador. Paradójicamente no hago tango. Mi expresión tiene que ver con otros estilos, ¿no? Pero siempre el tango está ahí como una fuente. Y creo que, no sé, es difícil separar, si nos ponemos a pensar en comunicación, en radio y música, es difícil separar esos aspectos, a pesar de que hoy dentro del panorama mediático estén muy distanciados, ¿no? De hecho, la otra vez me ponía a pensar, la radio surge con música, ¿no? La primera transmisión argentina es una ópera. Es una ópera, sí. ¿Cómo desligar entonces imposible. La radio de la música? A mí me apena un poco hoy
el lugar que tiene el arte, la música dentro del panorama mediático. Sí. También pasó por épocas sinusoidales, ¿no? Épocas en que era más importante, y en otra época pasó a ser un rellenito. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Independientemente de lo que el operador tenía ganas de tirar. Es un disparate. Muy bien, adelante. Sí, esa época era medio chota. Es verdad. Qué maravilla. Bueno, ¿qué más querés contarme? A ver. Creo que, Quique, es importante, me parece, ¿no? Tratar de resaltar la posibilidad de pensar en una comunicación vinculada al arte, ¿no? En esto de los medios y el arte, la cultura. Sí. Dentro de la radio de AA hay una pequeña pastillita, una artística que dice una radio libre de audiotóxicos. Ajá. Entonces creo que apuntar a una comunicación en donde se pueda, no sé si restituir, ¿no? Sí. Pero reforzar algo de la creación, algo de la multiplicidad de las voces, algo de la multiplicidad que tiene, de la riqueza que tiene también el lenguaje radiofónico, ¿no? Creo que AA me parece que apunta a eso, está dentro del género de las radios musicales, pero que tiene un ecosistema sonoro que me parece que puede interesar, me parece que puede ser interesante y que aporta en ese sentido, ¿no? A construir una comunicación en la riqueza de lo humano, ¿no? Tenemos tantos lenguajes, tantos discursos, tanta riqueza que creo que la radio puede aportar en eso, ¿no? A un poco atraer un poco más de todo lo que es la creatividad humana. ¿Cómo escucho Radio AA de Fractura Expuesta? Ingresan a fracturaexpuesta.com.ar y allí van a encontrar la posibilidad de darle clic a la radio, escuchar un entorno lindo de radio. Un mundo de sensaciones. No está mal restituir el mundo de sensaciones. No está mal. Maxi, te mando abrazo grandote. Gracias por este ratito y este acercamiento a Fractura Expuesta. Gracias, Quique. Una alegría para mí poder conversar con vos también como un referente, y recuerdo siempre cuando era un joven que te escuchaba y te veía con la querida Dorita. Dorita. Bueno, sí debe haber fallecido. Y bueno, pero tengo esa imagen todavía desde hace muchos años atrás, que me ha ayudado mucho. Bueno, abrazo grande, gracias. Un abrazo, Quique. Bueno, lo escuchaste a Maxi, thank you, Radio AA de Fractura Expuesta. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.